Hola chicos, como ya les había prometido, el tema de la fotosíntesis en video. Espero les guste, espero les agrade y disfruten la función. Bueno, empezamos con el significado etimológico de la palabra fotosíntesis. Yo sé que esto ya se lo saben, pero no está por demás un recapituleo. Foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. Entonces ahora hay que definir fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La conversión de energía lumínica a energía química, o de igual forma la conversión de la materia orgánica a inorgánica, gracias a la energía que aporta la luz. ¿Recuerdas quiénes son los que realizan la fotosíntesis? Los organismos ¿qué? Autótrofos, que etimológicamente hablando es una palabra que procede del griego y que significa que procesa su propio alimento. Y también son conocidos como fotolitoautótrofos. Fotolitoautótrofos. Bueno, ¿recuerdas cuáles son los elementos que se requieren para que las plantitas puedan realizar la fotosíntesis? 1, pues va el agua principalmente. 2, el dióxido de carbono. 3, la energía lumínica. ¿Y recuerdas cuál es el resultado final o el producto final? Pues son los compuestos orgánicos, principalmente la glucosa o el azúcar, y un subproducto, como es la liberación de oxígeno. La fotosíntesis se realiza en dos fases, la fase lumínica y la fase oscura, y quedamos que la oscura no solo se realiza por la noche, sino también por la mañana. El hecho de que se le llame oscura es porque utiliza la energía química del ATP. Bueno, por ahora voy a abocarme nada más a la fase luminosa, pero para esto te voy a dar primero una descripción general sobre la planta y la manera como se captura la energía. Empezamos. La luz que emite el sol se comporta como ondas y también como partículas. ¿Recuerdas cuál es la unidad de energía de la fotosíntesis? Son los fotones, que son unidades de luz pues muy pequeñas y que viajan a lo largo de estas longitudes de onda a través de un amplio espectro electromagnético, pero las plantitas solamente utilizan una diminuta porción del mismo, y esta es conocida como ¿qué? La luz visible. Y como ya les había dicho, las plantas contienen diversos pigmentos que se encargan de capturar ciertos rangos de luz visible. Por ejemplo, las plantas verdes son verdes porque reflejan, ojo, reflejan longitudes de onda que son amarilla y verde. Ajá. Así como te muestra en la pantalla, amarilla y verde. Sin embargo, las longitudes de onda que capturan, ¿de qué color son? Las rojas y las azules. Bueno, ¿recuerdas cuando te dije que imaginaras una hojita como si la estuviéramos viendo al microscopio y que aproveché para ver algunas de las diferencias entre células animales y estas que son vegetales? Y recuerdas que una de las principales diferencias era la que, la pared celular. Mira, aquí se ve la envoltura externa de lo que es la pared celular. Pareciera como si estuviéramos viendo doble, pero en realidad es esto. Esto que se ve aquí alrededor es la pared celular y enseguida estás viendo la membrana celular. ¿Qué otra estructura le ves? Aquí está el núcleo y aquí también está parte del citoplasma. Los cloroplastos no se alcanzan a detectar muy bien, pero en un momento te enseño unos ejemplos. Y si te fijas cómo mantienen esta estructura lineal, ¿sí? O como una forma secuencial, rígida, y esto es gracias a ¿qué? A la pared celular. Y aquí solamente te estoy enseñando los cloroplastos, y estos además se dice, imagínate, pueden existir más de 500,000. Aquí te pongo otro ejemplo, estos sí se ven mejor, y aquí se detecta mucho mejor parte de la pared celular y la membrana celular. Aquí te tengo otro ejemplo, nada más que aquí, ¿qué es lo que no detectamos?
los cloroplastos. Sin embargo, alcanzamos a ver parte de la pared celular de la membrana, a lo mejor un poco, y lo que sí se detecta perfectamente es el núcleo y parte del citoplasma. Aparte de estos, existen gran diversidad de plastos u organelos que contienen pigmentos, como ya te lo había mencionado, de distintos colores. Por ejemplo, este protoplasto, este proplasto o protoplasto, en realidad es el que va a generar, se va a madurar, vaya, y va a generar lo que son algún cromoplasto, cloroplasto, leucoplasto, etcétera, etcétera. Entonces, este proplasto pues no contiene ni membrana ni lo que es este color. Todos estos son organelos que se encuentran dentro de las células vegetales y que dentro de ellos contienen ¿qué? Pigmentos, ¿verdad? Y en este caso el cromoplasto contiene un pigmento que es de color rojo, ¿sí? Así como los jitomates. El cloroplasto que contiene un pigmento color verde, como los cloroplastos, ¿verdad? Y por último el leucoplasto, que estos son pues incoloros, así como las cebollas, se ven como blancas, ¿verdad? También los hay como los amiloplastos. Estos amiloplastos son los que se les relaciona con las raíces. Entonces, continuando con el sumergirnos dentro de una hoja, pues aquí se ve ya la célula con todos sus organelos y nos vamos directo con los cloroplastos. ¿Recuerda sus estructuras? Membrana externa del cloroplasto, los tilacoides, las lamelas, el estroma, y quedamos que en la membrana del tilacoide es en donde se lleva a cabo principalmente la fase ¿qué? Lumínica, y en el estroma, en el espacio acá afuera, es donde se lleva a cabo principalmente la fase oscura. La fase lumínica se va a dividir en 4 etapas, como son la fotoexcitación de la clorofila, la fotorreducción del NADP, la fotólisis del agua y la fotofosforilación del ADP. A mí me gusta empezar primero por lo que es la fotólisis del agua. ¿Sí? Esto solamente lo estoy haciendo por fines didácticos. Recordamos entonces que en la membrana del tilacoide se encuentran un sinfín de moléculas de clorofila, alrededor más o menos de unas 200 moléculas, además de otros pigmentos auxiliares, y todo en su conjunto a esto se le llama cuantosoma. Este cuantosoma está constituido por fotosistemas y por una cadena transportadora. Los fotosistemas son 2. El fotosistema PS1 y PS2, y son los centros donde se agrupan los pigmentos fotosintéticos, como son la clorofila y entre otros, capaces de capturar la energía lumínica del sol. Y cada uno de ellos va a estar constituido principalmente por un complejo antena que está formado por clorofila A y lo que es su centro de reacción, que se le llama P700. Ambos están formados por su complejo antena y por el centro de reacción, pero la diferencia entre unos y otros es que, por ejemplo, el complejo antena está formado por del fotosistema 1 o PC1 está formado por clorofila tipo A, y el centro de reacción se le llama P700 porque en realidad es la cantidad de longitudes de onda que va más o menos a unos 700 nanómetros. Y el fotosistema 2, o también llamado PS2, está formado por su complejo antena formado por clorofila B, y el centro de reacción es P680. Vuelvo a repetir porque es la cantidad de longitudes de onda que puede captar más o menos a unos 680 nanómetros. La principal diferencia entre un complejo antena y entre un centro de reacción es que el complejo antena se encarga de recibir la luz y el centro de reacción libera electrones. Bueno, por último, la cadena transportadora. La cadena transportadora va a estar conformada por
varios pigmentos o moléculas. Entre ellos tenemos estos: la feofitina, la plastoquinona, el citocromo B6F, la plastocianina, el receptor A, la ferredoxina y el ferredoxin NAD óxido reductasa. ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno, aquí te tengo un esquema para que te ubiques un poquito. Eso que se te está señalando es el complejo antena. ¿Sí? Acuérdate que el complejo antena son un conjunto de pigmentos, ¿no? Y aquí tenemos el P680, que es el centro de reacción, ¿sí? Todos estos están conformando al fotosistema 2. Y enseguida tenemos el fotosistema 1, o también llamado PS1. También está conformado por el complejo antena y por el centro de reacción llamado P700, ¿sí? Los dos trabajan de manera simultánea, eso que no se te olvide. Bueno, y continuando, aquí te presento lo que es la cadena transportadora de electrones. Aquí tenemos la feofitina, tenemos la plastoquinona, el citocromo B6F, la plastocianina, tenemos también el receptor A, el ferredoxin NAD óxido reductasa. Continuando con el proceso de la fotólisis, recordamos, aquí está el cloroplasto, nos adentramos específicamente a la membrana del tilacoide. Vemos cómo es que llegan todos estos fotones y cómo golpean aquí en la membrana del tilacoide. Al momento que están aquí golpeando, se supone que la plantita también está absorbiendo al mismo tiempo lo que es estas moléculas del agua. Recuerda por favor esta imagen. Esta es la membrana del tilacoide y aquí están contenidos estos dos fotosistemas. Se comienza por el fotosistema 2 y aquí está el fotosistema 1. Los dos están trabajando de manera simultánea, ¿sí? Pero ¿cómo es que hacen este recorrido? Aquí ahorita me voy a abocar precisamente nada más a la fotólisis, ¿sale? Aquí en la fotólisis recuerda que la plantita absorbe estas moléculas del agua. Aquí las tienes, ¿sí? Aquí está el oxígeno y aquí están sus dos hidrógenos, ¿sí? Y por la acción energética de estos fotones, esta molécula del agua se rompe, ¿sí? Y al momento de que se rompe, quedamos que libera ¿qué? Liberan dos hidrógenos. Los dos hidrógenos, los dos protones quedan libres. Estos dos protones a su vez sueltan lo que son dos electrones y además se queda media molécula de oxígeno. Ahora, estos dos electrones que se liberaron son los que se van a utilizar. Van a llegar primero al complejo antena del fotosistema 2. Recuerda, se van al complejo antena del fotosistema 2. Aquí en la fotólisis del agua resulta que cuando se rompen entonces esta molécula del agua, pues lo que resulta del rompimiento de la molécula son dos hidrógenos, la media molécula de oxígeno y la liberación de estos dos electrones. Bueno, a esto es a lo que se le conoce como fotólisis del agua. Continuando entonces con la fotoexcitación de la clorofila. Bueno, estos dos fotones son los que eran capturados principalmente por el complejo antena. Este complejo antena recuerda que está conformado por varios pigmentos, ¿sí? Fíjate cómo los está excitando los fotones a todos estos pigmentos, principalmente la clorofila. Y resulta ser que estos fotones, ¿hacia dónde se van a dirigir? Hacia el centro de reacción. Y aquí es donde se liberan estos dos electrones. Los dos electrones se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la cadena transportadora. Y aquí en la cadena transportadora van a ir como brincando
de una a otra de las moléculas. Entonces estos dos electrones se van a dirigir por toda esta cadena de transportadora y llegan al fotosistema 1. Aquí en el fotosistema 1 vuelven a excitar o vuelven a llegar al complejo antena del fotosistema 1 y se dirigen al centro de reacción P700. Y aquí del P700 libera de nuevo estos dos electrones dirigiéndose al resto de la cadena transportadora. ¿Sí? Aquí en el resto de esta cadena transportadora, hasta allí es hasta lo que se le conoce como la fotoexcitación. Este proceso que te acabo de describir es la fotoexcitación. Ve cómo hace el recorrido del complejo antena a la cadena transportadora, otra vez al complejo antena y a la cadena transportadora. Hasta ahí es la fotoexcitación. De aquí en adelante continuamos con la fotorreducción. Esta fotorreducción, los electrones que provienen ¿de dónde? Del centro de reacción del fotosistema 1, la molécula llamada NASP. NASP, recuérdalo, NASP. Este NAP lo que va a hacer o lo que va a ocurrir es una reacción de oxidación. Entonces primero se oxida, ¿sí? Y luego se convierte al recibir estos dos electrones en un NAP reducido. Y este sale reducido ¿por qué? Porque ha ganado estos electrones. Y este NAP se va a ir ¿a dónde? A la fase oscura. Los electrones que saltaron ya no regresan porque se los lleva ¿quién? El NAP. ¿Y cómo los recupera? ¿Y cómo los va a recuperar? Pues los va a recuperar por medio de la ¿qué? De la fotólisis, ¿sí? O también llamada la reacción de Hill. Entonces recuerda que ahí se liberaron dos electrones y entonces esa es la manera en cómo se vuelve a recuperar esos dos electrones. Y después se continuaría con la cuarta etapa, que es la fotofosforilación. Esta fotofosforilación, después de que estos electrones son los que van viajando a través de estos dos fotosistemas y por la cadena de transporte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Específicamente, la molécula citocromo B6F, esta molécula citocromo B6F, lo que va a estar haciendo o realizando es el bombeo de protones. A través de esta molécula es que va a estar bombeando protones ¿hacia dónde? Hacia el interior del tilacoide. Y este va a estar llevando esos protones para formar la molécula de ATP. Y a este proceso es al que se le conoce con el nombre de la fosforilación. Y entonces el ADP, o sea, el adenosín 2-fosfatos más otro fosfato más o lleno de energía se transforma en un ATP o adenosín 3-fosfatos. ¿Estamos? Y así se concluiría con las 4 etapas de la fase luminosa. Espero haber sido de ayuda. Esa es mi finalidad. En realidad lo que quiero es que recuerdes bien este proceso de fotosíntesis. Ojalá no te haya confundido más. Bueno, pues sería todo y muchas gracias. Disfruten su día. Hasta luego.